Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Titúa Radio, este programa que hacemos con tanto cariño para cada uno de ustedes, un espacio de análisis de las principales temáticas en el plano social que afectan a la ciudadanía. Son temas que tienen un impacto global en esta era en que vivimos. Nuestro equipo, como siempre, con la gracia de Dios, en Titúa Radio, Laureano de la Cruz, está Muy buenos presente. días. ¿Cómo está usted, señor de la Cruz? Bien. Tenemos una nueva voz femenina, aparte de la de nuestra querida Melba, que estuvo en nuestra emisión pasada. También integrante de este equipo, Cristabel Rodríguez. Gracias, hola, ¿cómo está Laureano? Bienvenida, Cristabel. Fascinante Gracias. esa voz que se transforma. Sí, esa voz No se transforma, es así siempre. Uy, le da otro toque, le da otro Si toque. no fuera porque la estoy viendo, pensaría que es otra persona. Puede ser. Le Ese da es el otro punto. toque. Y desde otros contornos, desde más allá, Enric. Saludos, Buenos Enric. días. Buenos ¿Cómo días. están? A través de la magia de la tecnología. ¿En qué lugar está Exacto. Enric? ¿Dónde estás? No sabe, hay que ¿En preguntar, qué eso punto nunca sabemos dónde geográfico está. del globo terráqueo? Bueno, esta vez desde Barcelona de nuevo. Porque De nuevo desde Barcelona. es un Un trotamundo. placer acompañarles de nuevo, señores. Es un trotamundo. Pues nada, bienvenido. Digo, bienvenido a tu voz. El resto está fuera. Gracias, un placer. Sí. Bien, entonces vamos a entrar en materia con el titúa de la semana. Bien, el titúa de la semana, un tema que es poco conocido, sobre todo para los dominicanos, la corrupción. Wow, poco conocido. Poco conocido. Lo vamos a es estrenar raro, hoy. sí, es raro que se escuche hablar en el país de corrupción. Y de verdad que hoy tenemos que hablar de eso. Hay que hablarlo, esa es una de las principales problemáticas, no solo en la República Dominicana, es un tema de índole global y que tiene muchísimas aristas. Vamos a analizar el tema de la corrupción, sobre todo a raíz de los resultados de los estudios más recientes que han salido y que colocan a República Dominicana en una posición muy poco halagüeña, por llamarlo de alguna En realidad, manera. Alejandro, hoy vamos a hablar de dos temas en uno. Sí. Porque una cosa es la corrupción y otra cosa es la percepción que se tiene sobre la corrupción. Exactamente. Yo sé, te lo digo porque yo sé que tú te estás refiriendo al informe de Transparencia Internacional y esa organización internacional lo que hace es medir la percepción de la corrupción de cada país. Eso algunos políticos se molestan con este asunto, pero al fin y al cabo es percepción. Entonces, si la gente te percibe de una determinada manera, pues pueden estar pasando dos cosas, que la gente te percibe de manera errónea o distorsionada, o, lo que es peor, te están percibiendo Correctamente. como lo que eres. Entonces, ahí tenemos un problema peor todavía. No sé, Enrique, ¿qué opinas sobre este informe de esta agencia internacional? Bueno, a ver, atendiendo lo que es realmente un Estado de Derecho, me cuesta mucho asimilar a hablar de corrupción, porque me parecen polaridades totalmente opuestas. Si hablamos de Estado de Derecho, realmente, por lo que rige el significado, no podríamos estar hablando de corrupción. Es decir, si hablamos de corrupción, no podemos estar hablando de Estado de Derecho. Entonces, ¿será que no tenemos Estado de Derecho? Es muy probable. Exactamente. El tema de la corrupción se mueve en ese ámbito de la percepción, pero también se mueve en un ámbito de una especie de simulación, si se quiere. Porque en el caso de la República Dominicana, que es lo que particularmente conocemos más, existe una especie de aceptación social a la corrupción. La gente, cuando tiene un amigo, un allegado que está en un puesto de administración pública, categóricamente le dice que le reprocha si esa persona concluye su gestión y no hizo una acumulación de capital que exceda las posibilidades del pago que tiene. Y hasta popularmente le dicen, ese es un pendejo. Entonces, esa conciencia que tenemos respecto al tema de la corrupción nos hace mucho daño, es grave. Y cómo hasta es socialmente aceptada. Se critica mucho en medios de comunicación. Sin embargo, en el fondo,
hay una especie de acuerdo no escrito de que si usted va al Estado, y eso hay que desmontarlo, si usted va al Estado, usted tiene que buscarse lo suyo, literalmente. Entonces, Alejandro, eso que has dicho de los pendejos me ha preocupado un poco. Eso es grave. Podríamos ser considerados uno de los pocos países que tenemos una palabra específica para insultar a los que son honestos. Exactamente. Pues es digno de análisis. Sí, es digno de análisis. Entonces, la corrupción también como una vía de acumulación primaria. La gran parte del capital en la República Dominicana está muy vinculado a algún tipo de acto de corrupción, no solo en el sector público, también en el sector privado. Esto está muy vinculado con la formación, con los valores y con la confusión que existe entre el servidor público y el empresario. Es decir, hay personas que van al servicio público a hacer dinero, pero esa no es la función que deben de cumplir allí. Por resumir un poco la situación, el informe en cuestión nos dejaba, para que hablemos con fundamento, nos dejaba como el 8º país del mundo en percepción de corrupción, subrayo la palabra percepción, y el 5º a nivel de América Latina. Yo estaba hablando con mis estudiantes de sociología y les decía, yo creo que si nos esforzamos un poco más, antes de que termine el cuatrienio ya nos podemos ganar una medalla. De estar en la percepción. Por lo menos para estar en el podium. ¿Qué opinas sobre esto? Y son muchos los países que se miden, sí, o sea, no es que hayan sido pocos. Son muchos. Probablemente, y eso es un aspecto interesante que tú mencionas, que es percepción. Quizá la percepción sea mayor que la realidad o viceversa. Mi aspiración, como mencionaba Henry, que uno desea que República Dominicana vaya a ser un país de derecho, es todo lo contrario, es que nosotros obtengamos esa medalla de oro, pero porque vamos no obteniendo el primer lugar, sino de los últimos lugares, volteando la fila. Es decir, que seamos donde la percepción de corrupción sea de las más bajas. Ahora bien, las evidencias que se están dando, las muestras que dan los funcionarios, complican el asunto y puede ser que quizás el próximo informe, sobre todo por el tema de la impunidad, porque corrupción existe en todos los países del mundo. El gran problema nuestro es la impunidad. Impunidad y corrupción es un binomio. Eso sí. Es más fuerte que la fórmula, como decía una compañía discográfica y de cantantes urbanos. Esa es la fórmula. Enrique, ¿tú crees realmente que somos el 8º país del mundo en corrupción? Insisto que el informe habla de percepción. Ajá. A ver, por mi breve experiencia en República Dominicana, la cual no es como las vuestras, yo lo que pude ver ya a priori, nada más bajar del avión, fue que no hay una implicación política por parte de la ciudadanía. No hay un interés, ni tampoco hay métodos o modos para incentivar ese interés en la ciudadanía. Yo creo que si existiera un pueblo más comprometido con la política actual, con la política del país de República Dominicana, pienso que los corruptos no tendrían tanto valor para hacer corrupción. Es así. Quizás el tema eso es porque cuando se hacen encuestas de percepción ciudadana, la corrupción aparece como el 8º, 9º tema en intereses en la gente. En el fondo lo que está es pensando ante las precariedades que vivimos en resolver su día a día, pero todavía no hay esa clara conciencia de cómo afecta la corrupción, que te afecta igual que el que te está atracando en la calle. Me estás diciendo, a ver si te interpreto correctamente, que la sociedad piensa que hasta que no tengamos nuestra economía resuelta no nos podemos plantear ser honestos. Exacto, que eso es un tema muy abstracto, pero ese es el tema nodal, por eso es que los otros problemas
se incrementan los problemas de educación, de salud, de inseguridad ciudadana, se incrementan por la corrupción, porque es que el 30% del presupuesto, porque eso es difícil, pero son cálculos perceptivos de algunos especialistas, politólogos, e incluso algunos hasta líderes políticos lo han mencionado, lo han confesado, porque Joaquín Balaguer en un momento dijo la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, él reconocía como presidente la hipercorrupción que había, que era tan grande que solo se detenía en la puerta del despacho del presidente. Habría que ver cuál era el tamaño de esa puerta. Exactamente. Pero bueno. Entonces, una hipercorrupción. Sí. Ya vamos a una pequeña pausa, que veo que te estás emocionando mucho, y para que te refresques y después seguimos profundizando. Vamos con una pausa.